Hablaremos ahora de cómo los enfoques cognitivos de la creatividad para el Pequene te ha dado una concepción de cómo una forma de pensamiento o inclusive de procesamiento de la información. Antes se consideraba que la personalidad del individuo era solamente enfocada a a características emocionales y no a las características como tal intelectuales. Sin embargo, la creatividad era una determinada forma de elaborar o manipular mentalmente dicha información que da lugar a un cierto tipo de productos que recogen características que evalúa la prueba, como lo que es originalidad y calidad. Dentro de estos enfoques cognitivos o del marco teórico de la prueba, tenemos el enfoque interactivo de Howard Gardner, que trabaja precisamente en el proyecto Cero sobre la inteligencia en la Universidad de Harvard. Gardner postula que la inteligencia y creatividad no deben entenderse como fenómenos separados, rompiendo así una dicotomía de larga presencia entre los estudiosos de la creatividad. Dice que el primer paso consiste en reemplazar la pregunta convencional referida a qué es la creatividad por dónde está la creatividad. En el curso de este movimiento ha surgido la siguiente propuesta, que es que la persona creativa puede resolver problemas con regularidad, elaborar productos o define cuestiones nuevas, tal y como lo trata de evaluar la prueba pequeña. De esta nueva definición se han extraído notas básicas con las que Garner caracteriza a la creatividad y a la persona creativa. Estos postulados son los siguientes. Uno, la creatividad implica novedad inicial y aceptación final. Dos, la creatividad se caracteriza por la elaboración de nuevos productos o el planteamiento de nuevos problemas. Esta elaboración de nuevos problemas pone en tela de juicio enfoques psicométricos y de simulación con ordenador que califican con mejores resultados la resolución de problemas ya existentes. Tres, las actividades creativas solo son conocidas como tales cuando han sido aceptadas en una cultura concreta. Cuatro, una persona suele ser creativa en un campo y no en todos. Esta afirmación cuestiona la idea subyacente en los test de creatividad y la universalidad de la misma. Cinco, una persona es creativa cuando exhibe su creatividad de forma consistente de modo regular, lo que pone en duda la posibilidad de tener un arranque creativo una vez en la vida. Si la inteligencia es plural, también lo es la creatividad. Gardner con ello quiere demostrar el carácter distintivo de las actividades habituales de una persona creativa. Así como no hay un único tipo de inteligencia, tampoco hay un único tipo de creatividad. En esto habían fallado precisamente los test de creatividad en una ingenua suposición de que el desempeño acertado frente a ciertas tareas divergentes y muy triviales garantizaba una especie de predicción respecto a comportamientos futuros en cualquier campo. Es en su libro Mentes Creativas que Gardner formula un razonamiento apoyado en dos ejes que retoman la prueba PIC dentro de su fundamento teórico. Por una parte, la famosa teoría de las inteligencias múltiples y por otra parte, a una aproximación conceptual a la creatividad que se denomina perspectiva interactiva. De esta manera se considera la creatividad como un fenómeno multidisciplinario que no se presta solamente al estudio desde una disciplina. Eso también coincide con la afirmación de Peter Medawar, ganador del Premio Nobel, en que el análisis de la creatividad en todas sus formas está más allá de alguna de las competencias básicas. Desde esta perspectiva interactiva, hablamos inclusive de cuatro diferentes niveles de análisis que constituyen también parte del corpus teórico de la prueba Pequene para la consideración de la creatividad. Un nivel de análisis es el subpersonal, que alude a los fundamentos biológicos de la creatividad, donde todavía está casi todo por explorar. De ahí sobrevienen las investigaciones en el ámbito de neurociencias, las implicaciones del hemisferio derecho o el llamado hemisferio creativo del sistema de activación reticular, cuya contribución se empieza a considerar. Esto constituye las hipótesis iniciales para el trabajo en neurobiología y genética de la creatividad. El segundo nivel o categoría de análisis es el nivel personal, es decir, que la aproximación es exclusivamente psicológica, la comprensión de los procesos, las personas y la situación. Es precisamente este nivel de análisis del personal donde podemos notar que el ámbito de la cognición y la personalidad de los motivos y emociones son parte de los determinantes psicosociales.
Es la persona con su propio perfil de capacidades y valores. El siguiente nivel es el impersonal. Es el nivel en un contexto más epistémico y es un estudio que corresponde más a expertos y epistemológicos del conocimiento científico, como en el caso de la teoría del arte sobre la creatividad. El nivel multipersonal es un ámbito que rebasa el límite del grupo de expertos porque también considera la relación entre el individuo y otras personas de su contexto. Aquí hablamos más de estudios sociológicos que incluyen la conducta creativa en grupos muy amplios, que estudian inclusive a la familia y los profesores y a todos los que han apoyado o rivalizado con el avance creativo. Conforme a esta perspectiva, no podemos decir, por tanto, que la actividad es interpretada situándose de manera exclusiva en alguno de estos niveles, sino que se entiende que en todo momento es un proceso que resulta de la interacción, frecuentemente sincrónica, en la que participan diferentes elementos. Por tanto, no importa cuánto talento tenga una persona, no siempre estamos en condiciones de decidir sobre su grado de creatividad a menos que lo hayamos evaluado, a menos que hayamos examinado cómo se apropia de su campo, cómo lo transforma o inclusive crea uno nuevo, cuáles son las relaciones con sus ámbitos, sus tensiones y sus conflictos. Es por ello que Garner también se inspira en la parte de la psicología social respecto a la capacidad de crear y afirma que las soluciones creativas se dan con mayor frecuencia si los individuos se dedican a una actividad por puro placer, como cuando lo hacen por recompensas o exigencias exteriores. Este punto es importante y lo retoma la prueba Pequene, donde señala la existencia de trabajar cada uno de los elementos como juegos e insiste en la parte de su rapport creativo en que no haya una especie de dádiva o una especie de acuerdo con el grupo, pidiendo que una vez que ellos decidan hacer la prueba se les dará una recompensa posterior, ya que eso inhibiría toda su producción creativa. De hecho, el saber que uno será juzgado como creativo limita las posibilidades creativas. Por eso la prueba insiste que se trata de un juego. Otro concepto vinculado en esto es la experiencia del fluir creativo. Cuando sabemos que los individuos están en el llamado estado de flujo o flow o experiencia de fluir creativo, sabemos que se encuentran totalmente dedicados a su experiencia y se sienten realizados. El estado de flujo surge precisamente de estas necesidades internas en el campo respectivo. La prueba también retoma un enfoque cognitivo que se llama el pensamiento creativo. Continuando con esos enfoques cognitivos, se retoma también en la prueba partes del corpus teórico, la teoría de David Perkins, el cual habla en su obra la importancia de enseñar a pensar. Para Perkins, el criterio de creatividad debe estar basado en el producto, que es una noción primaria que también retoma la prueba Pequene. El término creativo es primario ya que se refiere a este producto. Su definición de creatividad está basada en este concepto. La creatividad es el conjunto de capacidades y disposiciones que hacen que una persona produzca con frecuencia productos creativos, es decir, originales, adecuados a la realidad, complejos, trascendentes, unitarios y simbólicamente significativos. Esto tuvo un impacto importante ya que parte de las evaluaciones que se hacen sobre los productos de la prueba Pequene tiene que ver con qué tan originales son, qué tan complejos y qué tan simbólicamente significativos. Los principios de la teoría de Perkins se pueden resumir en los siguientes puntos. El pensamiento ordinario no difiere en cualidad del pensamiento creador, ya que las capacidades extraordinarias necesarias para hacer una obra de creación no son de un índole distinta de las cotidianas, son versiones excepcionales de las operaciones mentales que todos utilizamos, recordar, comprender, reconocer. Es por eso que la prueba PIC comprende la creatividad como una combinación de rasgos que fomentan el empleo creador, es decir, una mente trabajando de una forma óptima. De esta manera destaca el corpus teórico de la prueba que el pensamiento creativo es un pensamiento estructurado de forma que tiende a llevar a resultados creativos. Esta definición nos recuerda que el criterio último de la creatividad es el resultado o producto. Llamamos creativo a una persona cuando consistentemente obtiene resultados creativos significativos con resultados originales y apropiados según el criterio del dominio. Otro postulado de la teoría es que la creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia capacidad.
Esta idea es central al juicio de la teoría de Perkins porque deja de lado el esfuerzo y el tiempo. Los individuos creativos están prestos a correr riesgos y a perseguir sus objetivos y se mantienen rechazando las alternativas obvias. Los pensamientos creativos no se satisfacen con lo que salga, sino tienen necesidad de algo que funcione un poco más, que sea más eficiente y que ahorre un poco de tiempo. Es por ello que es importante que aunque las pruebas están diseñadas para cierto tiempo, no se pare para no inhibir el proceso creativo. Siguiendo con la teoría de Perkins, otro postulado es que la creatividad requiere de un locus interno de evaluación en lugar de un locus externo. Este locus es subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos, ya que encuentra una confianza en sus propios estándares de evaluación. Los individuos creativos buscan en sí mismos y no en otros la validación y juicio de su trabajo. Esto es por eso que eso está estrechamente con el locus de evaluación y por eso es que se considera muy importante el factor de la motivación. A partir de aquí es que se afirma que la creatividad incluye la motivación más intrínseca que extrínseca. La motivación intrínseca la notamos en ciertas cualidades o expectativas sobre la ejecución de la tarea, en una gran dedicación, inversión de tiempo, interés en la habilidad, involucrarse con las ideas y sobre todo resistencia a la distracción. Otro postulado de esta teoría que se retoma en el corpus teórico de la prueba PICN es que la creatividad incluye reformular ideas en los niños. La creatividad exige la habilidad de ir más allá del esquema que normalmente es utilizado para ver el problema. Implica poder saltarse las reglas y reformular el problema para que aparezca bajo una luz diferente. La persona creativa tiene la habilidad de considerar el problema desde un punto de vista, tiene que ser más flexible para adoptar otra perspectiva completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha planteado el problema desde muchas perspectivas diferentes. Otro postulado es que la creatividad puede ser facilitada alejándose de la involucración intensa por un tiempo para permitir que este pensamiento fluya con libertad. Se parte de la idea de que la gente creativa puede bloquear distracciones, permitiendo así que los insights lleguen a la conciencia. Después de la fase de mucha preparación, de cierta intensidad y de muchos intentos de tener un insight, en algún punto la gente creativa parece abandonar su enfoque racional y crítico a los problemas de invención y composición y debe permitir que las ideas fluyan libremente con poco control consciente. Para esta teoría de Perkins, esta parte de la insight o de la iluminación es un proceso que puede ser predecible y explicable y que incluye codificación selectiva, una combinación selectiva y una comparación selectiva de la información. Por tanto, una comprensión de este proceso nos capacitaría para cultivar el insight o la iluminación en la educación de los niños. Esto sin importar si la mente consciente realmente procesa esta información o si la mente lo hace tan rápido que no nos damos cuenta. Los niños creativos encuentran que cuando dejan de trabajar en un problema por un tiempo, obtienen nuevas y útiles perspectivas. A veces incluye esto retirarse de esta tarea, sobre todo cuando la tarea es particularmente enfadosa o intratable. Es en estas pausas activas o estos descansos de la acción donde la mente del niño puede generar estos insights o iluminaciones que le pueden ayudar a completar la tarea.